En el nombre de Jesucristo. A la amada iglesia, Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias al Señor. Al parecer puedo llamarlo como estudio bíblico acerca de el Efesios 5, versículo 1 al 20, que se trata de andar como hijos de luz. Así que, bueno, por lo general como que tomé algunos versículos y como que lo expliqué más o menos con algunas referencias. Entonces primero empecemos por leer todo el pasaje y ahí después podemos ir con otros si el Señor quiere. En el nombre de Jesucristo dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, el primer versículo que dice acá: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, tenemos que imitar el carácter de Dios, parecernos a Dios. Y de eso hay referencia en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice: Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y también Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Buscaría las referencias acá, pero se demora demasiado, así que la estoy buscando en el celular. Entonces, eso que tenemos que parecernos al Señor Jesucristo en las cosas que Él hace, cómo los hace y cuándo lo hace, ¿cierto? En cómo es Él. Y después el versículo 2 que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, vivir en amor para primeramente con Dios y después con los demás. O sea, ayudar a los demás, perdonar a los demás, amar a los demás, soportar a los demás, preocuparse por los demás antes que por mí. Porque así demostraré que tengo amor de Dios en mi vida, ya que Cristo primero pensó en ti y en mí cuando padeció por nosotros. Así pues tenemos que hacer con los demás, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces acá puse versículos acerca de que Dios nos ayuda, ¿cierto? Nos perdona, nos soporta, nos ama y se preocupa por nosotros. Y también versículos con eso mismo, pero nosotros hacia los demás y hacia Dios, en amar. Entonces, el primer versículo está en Marcos 12.
Marcos 12, versículo 30 al 31, dice así. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. También hay un versículo en la Biblia que dice que toda la ley se basa en amar al prójimo. Después, también en Isaías 41, versículo 10 y 13. Es acerca de que el Señor nos ayuda a nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces el Señor promete ayudarnos. También referencia en Hebreos capítulo 15, no, hay un capítulo 15, capítulo 13, versículo 16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y Colosenses 3:13, acerca de soportar y perdonar a los demás. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en Efesios 4:32, dice: ninguna palabra, no, eso no, ahora sí. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y también había otra referencia más que no me acuerdo, pero estaba en Mateo, que Pedro le preguntó a Jesús diciendo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así como Él nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Porque si nosotros no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Después también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto tenía que ver con preocuparse por los demás antes que por mí. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y eso. Después, el versículo que dice por aquí, que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y si nos podemos a pensar, la desobediencia fue el primer pecado que cometió el hombre. Y es el que cuando hacemos cualquier pecado, siempre será de desobediencia. Después. Sí, el que dice aquí: no seáis partícipes con ellos, ¿cierto? De las malas influencias, ¿verdad? Entonces tenemos que alejarnos de las personas, ¿cierto? Que son de mala influencia para que no nos lleven a pecar. Y con ese hay Proverbios 13:20, referencia en Proverbios 13:20, acerca de las malas influencias. Dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y también en Salmo 50:18. Salmo 50:18. O mejor 17 al 18. Así. Mejor 16 al 18. Dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar pacto en tu boca? Y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, como que era cómplice de eso, ¿cierto? Entonces, cuando uno es como cómplice con alguien más de cometer algo, él también es culpable, ¿cierto? Después, el que dice aquí: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, en nuestra antigua vida estábamos en tinieblas, ¿cierto? Viviendo
pecaminosamente. Pero ahora que Cristo nos rescató de ahí, no hay excusa para seguir pecando, sino que ser luz no solo en el templo, sino que también en la escuela, en el trabajo, con la familia, etcétera, para que los demás vean en nosotros un cambio y ver luz, o sea, y ser luz como Dios es luz. Y tenemos que ser luz para el mundo. Tengo que Después, en lo que dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, tenemos que ver con cuidado cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos hablando, abre paréntesis, no con palabras necias, sino que edificando al oyente. En referencia en Efesios 4, versículo 29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cierre paréntesis. Tenemos que también ver cómo estamos pensando, para que veamos si realmente estamos obedeciendo al mandato de Dios, que es ser como hijos de luz. Entonces, también hay algo que va de la mano, como la oración y la palabra de Dios van de la mano, porque nosotros le hablamos al Señor a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. Y para poder leer más de la palabra del Señor, también tenemos que orar más y más. Entonces, también estas otras dos cosas van de la mano. Por ejemplo, si yo obedezco a Dios en algún mandato que me está dando, lo estoy amando. Y si yo amo a Dios, también le estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque un mandato que el Señor nos dio es que lo amemos a Él. Entonces, si yo lo amo a Él, le estoy obedeciendo. Y si yo le obedezco a Él en cualquier mandato, un mandato distinto, por ejemplo, en un mandato distinto yo lo obedezco, también lo estoy amando, porque le estoy demostrando mi amor hacia Él obedeciéndole. Entonces ahí puse referencia en eso en Mateo 22, versículo 37, que era lo de amar al Señor con todo el corazón, ¿cierto? Mateo 22, versículo 37. ¿Qué es? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados ni son molestos. Y después también en Juan 14:15, que es, si mamáis, guarda mis mandamientos, ¿cierto? Seguimos con el versículo, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque la maldad va a aumentar y el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. Siempre dedicar tiempo a Dios, o sea, en la lectura de su palabra, en la oración, en la predicación, a veces en ayunos también, y alabanza para hacernos crecer y fortalecernos espiritualmente, para no caer en tentación y que nuestro amor no se enfríe, porque los días son malos y la maldad aumentará, y por eso el amor de muchos se enfriará. Referencia en Mateo 24, versículo 12, ¿cierto? Y después, si queremos en algún momento, por ejemplo, hacer otra cosa o ver películas, tiene que ser sano, que no enseñe falsa doctrina, porque después eso nos va a engañar. Que, y que haga crecer espiritualmente la mayoría de veces, ¿cierto? Para ser maduro. Y después dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, a ver, una persona sensata es una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Lo insensato es lo contrario a eso. Y a través de la palabra de Dios podemos saber su voluntad. O sea, lo que es lo que Él quiere, lo que Él manda. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos saber y hacer su voluntad, porque somos débiles. Y el versículo que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, no hay que emborracharse con vino, porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. En 1 Corintios
6:10 dice eso. Cuando uno se emborracha, pierde el control de sí mismo y el alcohol lo controla. Así también cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo controla y le hace danzar y hablar en otras lenguas. Cuando uno se emborracha, el alcohol le hace hacer cosas que no quiere y mayormente son malas. Y también hace mal a la salud, porque no solo importa el espíritu, sino que también hay que cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Por eso también hay que mantenerse saludable. Y referencia en eso hay en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque este cuerpo no es de nosotros, es del Espíritu de Dios. Y ay, ¿en qué parte me quedé? Y en Romanos 13, versículo 13. Romanos 13, versículo 13 dice, ¿dónde está? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Después, la edificación tiene como resultado el crecimiento espiritual. El objetivo de la edificación es la madurez espiritual. Y puse referencia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si nosotros leemos cada vez más la Biblia, vamos a tener más conocimiento, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento que necesitamos para nosotros entender la palabra de Dios, porque no es como cualquier libro, sino que se entiende espiritualmente. Después también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? También hay, otra referencia en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces después uno se pregunta, ¿pero qué está bien o qué está mal? Pues en la palabra de Dios dice las cosas que están bien y las cosas que están mal. Las obras de la carne y los frutos del espíritu. Después continúa, también en el objetivo de la edificación es la madurez espiritual y la semejanza de Cristo, que nuevamente ahí puse los versículos que tienen que ver con, las referencias que tienen que ver con el primer versículo del pasaje de Efesios 5. Después sigamos leyendo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y al Señor le gusta que le alaben, por eso es bueno escuchar adoración siempre. Hay referencia en Salmo 22, capítulo 3. Y siempre que hablemos de algún tema o expliquemos algo, es muy bueno muy bueno que hayan referencias de la Biblia respecto a ese tema para que se confirme con la palabra de Dios. Porque también en su palabra dice que es la profecía más segura, que si tenemos alguna pregunta la podemos buscar acá en la Biblia. Referencia en Salmos. Salmos 22, versículo 3. Dice,
pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y en Salmo 106:1, que aquí ya es un mandato que de todas maneras hay que cumplir siempre, a cada instante. Dice, aleluya, que es alabad a Yahweh. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Seguimos con el versículo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre tenemos que dar gracias al Señor por todo, por la vida, por cuando nos ha respondido y cuando no, cuando ha cumplido nuestras peticiones y cuando no. Abre paréntesis, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Referencia en Isaías 55, capítulo 8. 55, capítulo 55, versículo 8 dice. En el versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cierre paréntesis. También tenemos que agradecer al Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros en la cruz, que lo podemos agradecer en la manera de vivir. ¿Cierto? No andar pecaminosamente, porque Jesucristo murió por nosotros para quitar de en medio el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y Él nos hizo para que estemos juntos. Y agradecerle por todo, hasta por lo más mínimo, porque todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. Amén. Y bueno, amados hermanos, yo pensé que este video iba a durar más, porque la aplicación en la que lo estoy haciendo no deja grabar más de 30 minutos. Me demoré mucho haciendo el estudio, aunque parece corto, pero cuesta un poco buscar algunas referencias. Así que, bueno, amados hermanos, ese fue el video del día de hoy. Le agradezco al Señor que me haya permitido hacer esto. Tengo que hacer, obviamente, más videos y seguir con el Evangelio de San Juan. Así que Dios les bendiga a todos ustedes y que este video sea de mucha bendición, y también compártanlo con sus familiares o amigos también para que puedan saber de la palabra de Dios.